Ok, vamos a continuar. Nos faltan aún 3 temas más. Ahora vamos a hablar del proceso de la adaptación a detalle, ¿no? Y de ahí vamos a entrar al tema de las medidas ya específicas de adaptación, priorizando o viendo algunos sectores, y qué mejor ustedes que trabajan en sectores específicos, y ahí podemos ir retroalimentando, y finalmente vamos a ver cómo se articulan a algunos instrumentos de planeamiento e inversión en la temática referida a adaptación al cambio climático. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con este videito introductorio. Variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio del clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta el clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se evapora más agua. Entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, se disminuye la evaporación, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio del clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima.
El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Okay. Ustedes pueden ver ahí un ejemplo, es de Colombia, sí. Lamentablemente en el país ahorita no existen videos como Colombia. Colombia es un país que ha avanzado bastante en estos temas y sobre todo en temas comunicacionales. Es una debilidad que tenemos aún, ¿no? Pero creo que lo que importa más aquí, muy aparte de lo que señalaban ahí, es contextualizar la problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entrar al siguiente tema, que es adaptación, ¿no? Entonces, ustedes han señalado ahí en el trabajo grupal anterior cuáles eran las manifestaciones del cambio climático. Finalmente se van a reflejar en lo que son peligros. Al hablar de adaptación al cambio climático, y acuérdense que somos parte de una convención, ¿no? Y hemos dicho que los que establecen esas evidencias científicas es el IPCC. El IPCC también tenía otro grupo de trabajo, ¿no? El grupo de trabajo número 2. El grupo de trabajo número 2 se denomina impacto, adaptación y vulnerabilidad. Entonces ellos van a establecer toda la base científica referida a adaptación y vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿no? Entonces, eso imagino que también algunos ya lo han visto. Pero este es el punto central sobre el cual la adaptación al cambio climático va a actuar. Y es el modelo que se denomina riesgos conexos al clima. Entonces, lo que establece este gráfico es que los riesgos conexos al clima, o también los riesgos ante los efectos del cambio climático, está en función de tres elementos que no son separados, sino que interactúan: los peligros, la exposición y la vulnerabilidad. Los peligros, la exposición y la vulnerabilidad es lo que determina el riesgo, ¿ok? Entonces, y el riesgo es una probabilidad de daños y pérdidas que finalmente se tangibiliza en un territorio a través de impactos, ¿no? Un punto importante que establece este marco, que es un marco conceptual que el mismo IPCC señala, es que los riesgos ante los efectos del cambio climático están ligados a otros procesos socioeconómicos. O sea, no es un tema que está separado de lo que pasa con el crecimiento de la población, con el crecimiento de las ciudades, con el tema de la degradación ambiental, entre otros elementos globales, y que a eso lo denominan procesos socioeconómicos, o también conocidos como trayectorias socioeconómicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, esos procesos socioeconómicos, ¿no?, finalmente son las que determinan las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esas emisiones de gases de efecto invernadero es lo que está provocando este cambio climático antropogénico. Pregunto, porque también creo que lo han visto, ¿qué cosa es el peligro? Peligro o amenaza, ¿no? Peligro o amenaza. Ok. ¿Qué es el peligro? Una lluvia de ideas. Que cuando escuchan peligro es ya amenaza, Lo que puede causar daño. puede causar daño. ¿Ok? Exposición. Exposición.
tan frágil está? ¿Qué tan frecuente es tu interacción con ese peligro? Tu ubicación, tu localización está cerca del peligro, no está en el área de influencia del peligro. Y vulnerabilidad. ¿Qué tan rápido ¿Qué puedes tan- reaccionar ante ese? No, ¿qué tan débil eres? Vulnerabilidad es qué tan débil eres, ¿no? ¿Qué tanto te afecta ese peligro? El, Tu capacidad de respuesta a las experiencias. el peligro es lo que ustedes han señalado. Es si estamos hablando de cambio climático, tiene que ser un peligro que está asociado con cambio climático. Entonces es un evento, finalmente es un evento que puede causar daño, ¿no? Un evento de tipo climático, hidrometeorológico, oceanográfico, porque está asociado con el sistema climático, que puede causar daño en un espacio y tiempo determinado. Esto es un peligro, en términos generales. La exposición es la ubicación, ¿no? La ubicación o la localización de un sistema natural o un sistema social, o los dos, ¿no? O pueden ser mezclados. ¿Qué es un sistema natural? Puede ser un ecosistema, bosques. Sistema social, nosotros, ¿no? Las viviendas, entre otros. Entonces, la exposición es la localización que tiene un sistema natural o social en relación a un peligro asociado al cambio climático. Y la vulnerabilidad son las condiciones de susceptibilidad, ¿no? Condiciones intrínsecas del sistema natural o sistema social que puede verse afectado por un peligro asociado al cambio climático. Pregunto, dentro de la vulnerabilidad hay dos factores que determinan la vulnerabilidad. ¿Cuáles son? ¿Perdón? Vamos a anotar, ¿no? Una lluvia de ideas. Medios de vida. Hay dos factores que determinan la vulnerabilidad. Aquí señalan medios de vida. ¿Quién señala otra respuesta? Tecnología. ¿Dijeron uno? Fragilidad y sensibilidad, adaptación, o resiliencia. Ok. Medio de vida no es. El medio de vida es un sistema finalmente, un sistema que puede estar expuesto y a la vez puede ser vulnerable a un peligro asociado al cambio climático. Los dos factores de la vulnerabilidad es uno, sensibilidad, y el otro es capacidad adaptativa. La sensibilidad es una equivalencia a lo que es fragilidad, ¿no? Sensibilidad o fragilidad es lo mismo, ¿no? Y capacidad adaptativa es un símil a lo que es resiliencia. La capacidad adaptativa son las acciones que se pueden adoptar si estamos hablando de adaptación al cambio climático para anticiparnos o para afrontar la posible ocurrencia de un peligro asociado al cambio climático. La sensibilidad es la misma condición interna del sistema que está expuesto. Si hablamos de los medios de vida, seguramente si un medio de vida es, no sé, mis cultivos, un tema de sensibilidad que tengo que analizar, por ejemplo, ante el tema de ocurrencia de lluvias intensas,
es el rendimiento de un cultivo determinado, si es agricultura, ¿no? O las enfermedades, ¿no? Es cómo el mismo sistema se comporta ante esos peligros, ¿no? Ya sea positivamente o de forma negativa, ¿no? Entonces, no olvidemos, y el riesgo, me estaba olvidando, y el riesgo ante los efectos del cambio climático, el riesgo no es lo mismo que desastre, por si acaso, es diferente. El desastre ya es la materialización, ¿no? Cuando ya ocurre. El riesgo es una probabilidad. Entonces, los riesgos ante los efectos del cambio climático es la probabilidad de posibles daños, pérdidas o alteraciones que los sistemas naturales o sociales pueden verse afectados ante la ocurrencia de un peligro asociado al cambio climático. Y está conjugado con los tres elementos: peligro, exclusión y vulnerabilidad. No soy buen dibujante, pero en este grafiquito es como una quebrada, una ladera, ¿no? En la parte alta, esto color rojo es una roca, hay lluvias. En la parte baja hay una vivienda, población, hay combustible. Entonces pregunto, ¿cuáles son los peligros en este gráfico? ¿Cuál sería el peligro? El deslizamiento de la roca. El peligro, ¿cómo se llamaría el peligro ahí? ¿Cuáles serían los peligros que hay en este gráfico? Caída de roca. Caída de roca. ¿Cuál es otro peligro? El peligro. El peligro. Deslizamiento. Y la caída de roca es deslizamiento. Otro peligro, si hay lluvia, huaico, ¿no? Ya, ok. Deslizamiento, huaico. La pendiente es un factor geomorfológico que va a condicionar cómo va a influir en el comportamiento del peligro, ¿no? Ojo, esta es otra cosa. Los deslizamientos, los huaicos, las inundaciones, los vientos, las sequías, como fenómenos, ¿no? Como fenómenos siempre han existido, ¿no? Su comportamiento ha sido variable en el tiempo, ¿no? Y van a seguir siendo fenómenos, ¿no? Fenómenos atmosféricos, como lo denominemos. Se convierte en peligro o amenaza, cuando un sistema natural o social se encuentra expuesto. Si no hay exposición, la caída de roca, si no hubiesen estas casas, estas personas acá y acá, el fenómeno siempre se va a seguir dando. No es un peligro ahí, ¿no? No es un peligro. Ahí sigue siendo un fenómeno que se sigue comportando como tal cual. Pero cuando hay exposición de elementos, se convierte en un peligro o amenaza. Entonces decíamos que el peligro son caídas de rocas, deslizamientos y huaicos. ¿Qué elementos se encuentran expuestos a esos peligros? La casa. Las viviendas Los cultivos. y los cultivos, ¿no? Ya, acá es exposición. ¿Cuál podría ser un elemento de vulnerabilidad en la casa? El tipo de material. El tipo de material. De la población, Su ubicación. y a esa es exposición. Pero una posición de vulnerabilidad de repente no está preparado. No está preparado. Y de los cultivos es que no tienen ninguna protección alrededor, ¿no? Acá es la vulnerabilidad. ¿Podría ser también cuánto dinero dispone esa gente? También. Porque si tengo pocos recursos, si no tengo nada, entonces si me ocurre el evento de año, ¿a dónde me voy a ir?
¿Cómo salgo de esta, no? ¿Cómo me recupero? ¿No? Ok, hemos reconocido los peligros, la vulnerabilidad y la exposición. ¿Cuál sería el riesgo ante los efectos del cambio climático en esta situación? Acuérdense que hemos dicho que el riesgo es una probabilidad de daños y pérdidas. ¿Cuál es el riesgo? Que por intensas lluvias se caiga la piedra, dañe los cultivos, a las personas y destruya su bien. Genial. Genial. Es eso. Entonces, eso es uno de los focos de atención de lo que va a tratar ahora la adaptación al cambio climático. Hablábamos primero de los peligros, ¿no? Y cuando hablábamos de peligros asociados al cambio climático, debemos recordar que eso tiene que actuar en función de los peligros asociados al cambio climático. ¿Y cuáles son? Son principalmente tres, los que están en color azul muy fuerte. Hemos dicho tres. Cambios en los promedios del clima, la variabilidad climática y los eventos extremos. Pero esos cambios, esos peligros asociados al cambio climático, vamos a verlo como una secuencia de cadena de causas y efectos de los peligros. Por ejemplo, los cambios en los promedios del clima, que es a nivel global, hemos dicho a nivel global, lo que viene ya ocasionando es el aumento del promedio de la temperatura, ¿no? Y este aumento del promedio de la temperatura lo que viene ocasionando, por ejemplo, en nuestro país, ya es el retroceso de los glaciares. ¿Cierto? Entonces, el retroceso de los glaciares, si por ejemplo nos trasladamos al Nevado a Huaraz, Laguna Calcacocha, toda la cordillera blanca, ¿no? Hay retroceso glaciar, se viene perdiendo la masa glaciar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cae un témpano de hielo sobre esa cuenca, sobre esa laguna. Cae el témpano de hielo. Se transforma en alud, ¿no? Alud. En su desplazamiento va a arrastrar seguramente otro tipo de materiales, ¿no? Sedimentos, se transforma en aluvión, ¿no? Sigue su recorrido por toda la cuenca y en la parte media o baja seguramente va a haber un desborde. Entonces se dan cuenta cuál es la cadena de causas y efectos en relación solamente a un peligro asociado al cambio climático. Vemos desde lo global cómo hay una manifestación ya en lo territorial, desde lo global a lo local. Esto es global, cambios en los promedios globales del clima, aumento de temperatura, retroceso glaciar, y eso desencadena en una serie de eventos. También nos preguntaremos, oye, pero ¿y qué pasa con el tema de la gestión del riesgo de desastre? Que también es un enfoque, ¿no? que el país ya maneja. Les pregunto, no sé si han podido ver, la gestión del riesgo de desastre, que es un sistema también aparte, analiza esta cadena. Debería hacerlo, sí. Debería hacerlo, sí. Estamos de acuerdo. Pero no necesariamente lo está haciendo ahora, ¿no? Porque no estamos analizando esa cadena de causas y efectos. Y ese es el plus que la adaptación al cambio climático debería brindar a la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de un tipo de peligro para los cambios en los promedios del clima. La segunda manifestación asociada al peligro, es cambios en la variabilidad climática, ¿no? Y estos cambios en la variabilidad climática tienen dos manifestaciones: variación en la temperatura, ¿no? Y variación en el ciclo de lluvias. La variabilidad climática son en tiempos menores
a 30 años, ¿no? De una estación a otra, cada 10 años, en tiempos cortos. Esta es variabilidad climática. Y por ejemplo, la variación en la temperatura, lo que está incidiendo más es en la mayor recurrencia de las heladas y nevadas y en las olas de calor. Solamente vemos el ejemplo de Lima, ¿no? O todas las ciudades costeras, ¿no? Principalmente cómo las olas de calor se están intensificando más. Y en la variación en el ciclo de las lluvias, esa cadena de causas-efectos es, si hay variación en el ciclo de las lluvias, intensifican las sequías, y si hay mayor sequías, hay problemas de desertificación. Entonces, cuando seguramente pensemos en un peligro, no sé, nos vamos a la zona sur, nos vamos a Moquegua, ¿no? Y, uy, acá hay problemas de degradación del suelo por desertificación, ok, pero pensemos en cuáles son sus causas que están detrás de todo esto, ¿no? Y seguramente vamos a llegar hasta aquí, que es la causa, es el origen de todo, ¿no? No solamente pensemos acá, sino pensemos en toda la cadena. Y la tercera son los eventos extremos, que como en el video anterior lo han asociado con el tema del niño y la niña, ¿no? La mayor ocurrencia de lluvias intensas. Si hay más lluvias intensas, y lo vemos ahora, lo que ha ocurrido hace poco en algunas, lo que vino ocurriendo en la selva central, en algunas regiones de la sierra, mayores lluvias intensas, movimientos en masa, inundaciones y aumento de la erosión, ¿no? Y así otros ejemplos que pueden ver allí. O sea, estas tres láminas son los peligros asociados al cambio climático que debemos tomar en cuenta si queremos implementar un proceso de adaptación al cambio climático. Le hemos tocado la vulnerabilidad, ¿no? La propensión o predisposición a verse afectados de manera adversa. Incluye, hemos dicho, la sensibilidad, ¿no? Que es la susceptibilidad al daño, o la capacidad adaptativa, que es la capacidad de hacer frente a esos peligros asociados al cambio climático. La exposición, bueno, es la localización, y el riesgo lo definen como la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos o tendencias multiplicadas por el impacto, si estos acontecimientos o tendencias ocurren. Si no gestionamos estos riesgos, finalmente el impacto se materializa en condiciones de desastre, ¿no? Lo que normalmente hacemos en el país, ¿qué es? ¿Gestionar el riesgo o gestionar el desastre? ¿No? Entonces no debemos. La adaptación al cambio climático conlleva que no tengamos un pensamiento reactivo, el reactivo está aquí, sino más bien la adaptación al cambio climático nos conlleva que nuestra actitud, nuestra gestión esté en una cuestión preventiva, ¿no? Prospectiva y también de reducir riesgos, porque ya actualmente se tienen riesgos asociados al cambio climático. Bueno, esas son algunas noticias en las cuales años atrás, cuando siempre hablábamos de cambio climático, por lo general lo asociábamos con temas ambientales, ¿no? Siempre sucedía eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, asociábamos con temas ambientales. Creo que con el pasar de los años, y creo que más por las lecciones aprendidas de eventos que ya se vienen sintiendo y percibiendo, este tema, no lo veo tanto como tema, sino como una condición de desarrollo, se ve como ya de manera transversal, ¿no? Agricultura, pesca y otros sectores ya lo hablan, los gobiernos regionales más aún. ¿Por qué? Porque en los territorios se vienen dando este problema.